Como les decía, muy buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y para darle un poquito de dirección a esto que estamos estudiando, muchachos, les debo de decir lo siguiente. Bueno, el capítulo de infrarrojo y de masas es un capítulo que es bastante sencillo. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso. Yo sé que los fraccionamientos de masas, ¿verdad? Pues se las traen en el sentido de que uno tiene que saber, pero bueno, es una cuestión de que uno aprende el mecanismo de cómo es que se rompen los diversos grupos funcionales, ¿verdad que sí? Entonces, pues eso no es realmente, muchachos, de una complicación muy grande. Este capítulo 13 sí, ¿verdad? Vean ustedes que en este capítulo 13 vemos una técnica muy versátil, pero cuyo experimento ya es no solo complicado de entender desde el principio, sino que la interpretación de los espectros, ¿verdad? Eh, también son o también es bastante compleja. Entonces, vamos a tomar con calma hoy, para que vayan sabiendo ustedes cómo nos vamos a organizar, vamos a tomar con calma hoy la parte de RMN. No sé si terminaremos el repaso y todo lo que es teórico, muchachos, de RMN, pero vamos a ir haciendo ejercicios en el camino. Recuerden ustedes que la próxima semana, en nuestra clase del martes y en una clase extra que yo quiero darles el miércoles a las 5 de la tarde, este, eh, vamos a hacer un montón de práctica de espectros. Ya les envié una práctica de resonancia magnética nuclear, ¿cómo se llama? Eh, Bastante extensa, yo diría, porque son juegos de espectros sin la fórmula molecular, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Ahora sí, es que todavía están entrando y me están entrando, yo no sé por qué, a la sala, y no entran directamente, entonces estoy esperando que entren la mayoría, muchachos, antes de poner ya las láminas, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que hay que redimir el tiempo porque ya son las 7 y vamos a empezar. Vamos a ver. Ok. Empezamos. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, que nosotros habíamos estado hablando de que hay una técnica en la cual los protones pueden absorber radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque resulta que ellos, en presencia de un campo magnético, son capaces de tener dos estados de spin diferentes. ¿Ok? Entonces, al tener dos estados de spin distintos, en presencia de un campo magnético aplicado, por supuesto, los protones pueden absorber radiofrecuencia. Esa condición se llamaba la condición de resonancia. Ahora, lo más importante, ¿por qué no todos los protones absorben exactamente en el mismo valor de campo magnético una radiofrecuencia fija, por ejemplo? Bueno, por el efecto que tenemos de apantallamiento o de desapantallamiento. El apantallamiento, ¿verdad? Entonces habíamos dicho en la clase anterior, consiste en que los electrones, ¿verdad? Los electrones circundantes, cercanos, si quieren, a un hidrógeno que va a absorber particular, generan un campo magnético en contra del campo aplicado, de tal forma que un protón como este, por ejemplo, el campo resultante que va a sentir es el campo externo aplicado menos el que generan los electrones que están cerca. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué es que aparecen señales en diferentes lugares? Bueno, es sencillo, muchachos, porque la condición de resonancia, ¿verdad? Requiere de que los niveles energéticos, o sea, los estados de spin, el alfa y el beta, como recordarán ustedes de la clase pasada, tengan una distancia, ¿verdad? Energética adecuada. Sí, el valor de campo magnético que me siente un protón, ¿verdad? Eh, es muy chiquitito, los estados de spin están poco separados y tal vez no pueden absorber la radiofrecuencia. A medida que yo aumento el campo magnético sobre estos protones, se van separando los estados de spin alfa y beta hasta que llega un momento en donde la diferencia en energía de alfa y beta, muchachos, va a ser la que es adecuada y correcta. Vamos a ver. La que es adecuada y correcta, muchachos, ¿sí?
para que se absorba la radiofrecuencia y haya la condición de resonancia. Recuerden que lo que sucede es que el protón venía girando en un sentido, ¿verdad? Generando un vector de campo magnético a favor del campo aplicado. Cuando se establece esa diferencia, ¿verdad?, en energía que coincide exactamente con la radiofrecuencia incidente, lo que pasa es que él, si giraba en un sentido, ahora va a empezar a girar en otro y va a generar un campo magnético en contra, ¿verdad? Un campo magnético en contra del campo aplicado. ¿Ok? Pero les decía, el apantallamiento hace que la condición de resonancia, muchachos, se alcance en diferentes partes, ¿verdad?, de esta carta, que ahora la vamos que vamos a hablar un poco, ¿verdad? En diferentes partes de esta carta, ¿verdad?, del espectro, pues van a aparecer los diferentes tipos de protones. Cada señal representa un tipo específico de protones, ¿sí? Y van a aparecer donde aparecen casualmente por el efecto del apantallamiento. Fíjense ustedes que en el caso de este pobre hidrógeno que está aquí, yo tengo un oxígeno muy cerca. ¿Qué es lo que hace este oxígeno? Extraer la densidad electrónica, dejar desnudo en términos electrónicos a este hidrógeno. Al hacer eso, ¿verdad? Déjenme hacer esto, muchachos. Al hacer esto, ¿verdad?, al proteger a este hidrógeno, él más rápidamente va a alcanzar su condición de resonancia, porque resulta que el campo resultante que este experimenta va a ser casi igual al campo externo. ¿Ven? Entonces, más rápidamente este protón que está desapantallado, desprotegido, va a tener sus niveles, ¿verdad?, energéticos de spin separados lo suficiente para absorber la radiofrecuencia. Por esa razón es que en el espectro de RMN, a la izquierda, ¿verdad?, absorben los más desprotegidos y a eso yo lo llamo campo bajo. Mientras que hacia la derecha yo tengo que poner un campo magnético aplicado más fuerte, mayor, para que los protones más protegidos alcancen, ¿verdad?, la diferencia de energía necesaria para poder alcanzar la condición de resonancia. ¿Ok? Entonces, nada más recuerden, hacia la derecha, hacia esta parte de la carta del RMN, tenemos que, ¿cómo se llama?, la región de campo alto, donde el campo magnético que se aplica es bastante más fuerte. ¿Para qué? Para que los protones que están protegidos puedan entrar o llegar a su condición de resonancia. Déjenme ver una cosita aquí. Aquí tengo el chat. Si tienen preguntas con respecto a esto, es un buen momento para que las hagan, muchachos. Ya tengo el chat abierto aquí y me gustaría saber si entendieron bien por qué los protones, que son distintos en una molécula, absorben a diferentes valores de frecuencia o de campo magnético. ¿Alguien tiene alguna pregunta o sigo? Gracias, Andrés. Ok, Jimena. De nuevo, vamos a ver. Yo tengo una molécula como esta, la vamos a ver con la molécula, donde hay dos tipos de protones diferentes. Evidentemente, los 3 protones, ¿verdad?, del metilo son iguales, mientras que el protón que está unido al oxígeno es diferente de estos. Estos 3 son iguales. Después vamos a discutir cuándo son iguales y cuándo no, pero de momento créanme que estos 3 son iguales. Ahora, estos 3 están más alejados del oxígeno porque hay un carbono aquí, ¿lo ven? Entonces, quiere decir que los pares de electrones que le sirven a estos hidrógenos para enlazarse al carbono van a generar un campo magnético que se opone al campo magnético externo, ¿verdad? Resulta ser que ese campo hace que estos protones sientan, ¿verdad?, menos el campo externo. Y recuerden, en RMN yo tengo que tener un compromiso. El protón primero está girando así, en ausencia de un campo magnético, ¿verdad? Y entonces yo le pongo un campo magnético y con suerte él sigue girando de esta forma, porque lo primero que va a hacer ese protón es generar un campo magnético que se alinee con el campo magnético externo. Esa es la orientación de más baja energía. Pero yo sé que en el caso de un protón puede haber un cambio en el sentido del giro, ¿verdad? Y entonces, si el protón absorbe la energía suficiente, muchachos, se pone a girar en sentido contrario y va a generar un campo magnético en contra del aplicado.
cuando esa absorción de energía se da, muchachos, es lo que se llama la condición de resonancia, ¿verdad? Para un grupo de protones dado. Ahora, ¿cómo afecta el campo eléctrico o el campo magnético que generan los electrones a esta absorción? Bueno, muchachos, es que los protones tienen que sentir, ¿verdad? Un campo resultante tal, ¿verdad? Que la diferencia entre los niveles de energía, ¿verdad? De alfa y de beta sea en energía, en términos energéticos, igual a la energía que tiene la radiofrecuencia que va a absorber. Si es más pequeño, no absorbe. Si es más grande, no absorbe. No hay condición de resonancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, los protones van a absorber, ¿verdad?, la radiofrecuencia que yo les estoy suministrando, sí y solo sí, cuando el campo magnético que están sintiendo, ¿verdad?, hace que sus estados alfa y beta, ¿verdad?, o sea, alfa de baja energía, cuando el protón gira de tal forma que el vector de su campo magnético se alinea con el campo aplicado, y beta, situación de alta energía, cuando el protón ya absorbió la energía que yo le estoy dando y gira en el sentido contrario y genera un campo magnético en contra del campo aplicado. Ahora está un poquito más claro. Entonces, los electrones alrededor de los protones, claro que tienen que ver, porque generan campos magnéticos, ¿verdad?, que se oponen al campo aplicado. Para llegar a la condición de resonancia, yo tengo que vencer, ¿verdad?, el campo magnético de los electrones primero. Ahora, en un caso como el del hidrógeno unido al oxígeno, el campo magnético que generan los electrones prácticamente él no lo siente porque están muy cerca del oxígeno, porque el oxígeno es un desapantallador, un desprotector, es un elemento electronegativo que jala a los electrones. Por esa razón, el hidrógeno que está unido al oxígeno tiene su condición de resonancia, muchachos, ¿verdad?, a campo más bajo, o sea, donde el campo magnético aplicado, ¿verdad?, sobre el protón es más débil. Claro, porque rápidamente se alcanza la condición de resonancia de este protón por estar desapantallado. Ciertamente, está desapantallado porque el oxígeno le roba o le quita la mayoría de la nube electrónica que podría protegerlo. Entonces, rápidamente, con respecto a estos otros protones, por ejemplo, se alcanza la condición de resonancia de él y ve un pico. A campo bajo, recuerden. El campo magnético en el experimento de RMN, por supuesto que es variable, porque yo lo que voy a buscar es para los diferentes tipos de protones ir alcanzando, ¿verdad?, las diferentes condiciones de resonancia, ¿ok? Entonces, claro, este llega más rápido, pero estos tres absorben lo que se llama a campo más alto, chavalos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque estos sienten sí el efecto protector de los electrones que están cerca de ellos, porque el elemento electronegativo está bastante más lejos. ¿Estamos de acuerdo? Por esta razón es que estos protones van a sentir un campo resultante, ¿verdad?, mucho más pequeño que él desde el principio. Entonces, para que ellos lleguen a su condición de resonancia, que es absorber la radiación, recuerden, él está girando y genera un vector de campo igual que el campo aplicado. Cuando los niveles de energía tienen, ¿verdad?, un tamaño igual que la energía que yo estoy dándole, ¿verdad? O sea, cuando son iguales en energía se produce la absorción y se invierte el giro. Claro, cuando hay electrones esto cuesta más y yo llego aquí, ¿verdad?, a campo alto para lograr la condición de resonancia de estos tres. Ok, estoy viendo el chat. ¿Alguna consulta más para que avancemos? Bien, Jorgen. Gracias, María. Ok, vamos a ir haciendo ejercicios hoy. Ya les digo, me voy a llevar más tiempo en este capítulo y ya lo he hablado con los otros profesores, porque esta técnica no es así como cajetilla, no es fácil, chavalos. Vamos a ir con calma, ¿ok? Bueno, entonces, en un espectro de RMN, sabiendo que hay efectos de apantallamiento, sabemos, ¿verdad?, valga la redundancia, que los protones o los grupos de protones que son iguales absorben, ¿verdad?, en diferentes regiones del espectro. Y la posición de las señales es muy importante porque yo puedo inclusive tener una tabla, como lo veremos ahora, con las absorciones típicas de protones que están en carbonos a la par de, y ya veremos cómo esto funciona.
Entonces, ¿qué debemos de ver en un espectro de RMN? Bueno, la posición de las señales, que va a ser característica, ¿verdad? Y vamos a tener como en el infrarrojo una tabla, número 1. La intensidad de las señales y el área debajo de cada señal, porque el área va a ser muy importante, muchachos, porque nos va a decir cuántos protones, ¿verdad?, producen, o la relación de las áreas, más bien, nos van a decir como cuántos protones hay en cada señal. Ya lo veremos. El desdoblamiento de las señales va a ser fundamental. ¿Por qué razón? El desdoblamiento nos va a decir, muchachos, quién está a la par de quién. Entonces, vamos a ver que no todas las señales son únicas. Algunas se llaman como singuletes porque son un solo pico, pero resulta que las señales en RMN pueden ser dobletes, tripletes o lo que se llaman señales complejas, como un doble doblete o un triplete de dobletes. Eso, tranquilos, porque lo vamos a ir explicando con muchísima calma el día de hoy. Ahora, por supuesto que el número de señales que yo vea en una carta de RMN, en un espectro, ¿verdad?, me van a decir más o menos cuántos tipos diferentes de protones hay. Bueno, a veces no exactamente porque algunas señales se superponen. ¿Ok? Bueno, antes de seguir, vamos a hablar rápidamente de los equipos. ¿Cómo son los equipos de RMN? Vamos a empezar hablando de los viejos. Cuando hablemos de carbono 13, les voy a hablar de los más nuevos. Bueno, fíjense que esta es una foto de un equipo de resonancia magnética nuclear de 400 MHz. Aquí suave. Primer comercial, muy importante. Resulta que cuando hablamos de 400 MHz, no estamos hablando del campo magnético del equipo. ¿De qué estamos hablando? De la radiofrecuencia con la que ese equipo opera. Claro, la radiofrecuencia con la que el equipo opera, con la que yo voy a irradiar los núcleos, ¿verdad?, es directamente proporcional a la fuerza del campo. Entonces les quería comentar que entre más alta es esta frecuencia de operación, los espectros van a tener mucho más resolución. Va a ser más fácil ver los diferentes tipos de protones porque las señales van a quedar mucho más separadas y resueltas. Bueno, una señal bien resuelta, ¿qué significa? Bueno, significa que se ve muy bien y muy separada de las demás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, claro, todos los que trabajamos en esto quisiéramos tener un espectro de 1000 MHz de frecuencia. Ahí está IDER conectado y no me deja mentir. Claro, en Costa Rica tenemos uno de 400 y uno de 600, muchachos, para encontrar las estructuras de las moléculas que sintetizamos en el laboratorio o que se extraen de fuentes naturales. Con eso es suficiente. Se puede hacer un trabajo tremendo. Sí, ya quisiéramos uno de 1000 MHz. Porque claro, si yo tengo uno de 60 MHz, las señales salen todas juntas y se superponen. Entonces ya me es más difícil de interpretarlas. Pero si es de 1000 MHz, quiere decir que el imán es muy potente. Muy, muy potente y por eso, ¿verdad?, las señales se separan. Hablemos del imán. Fíjense que el imán está aquí adentro metido. Es un superconductor. Vean cómo está. El superconductor que está aquí metido, que está aquí representado, muchachos, primero, como es un superconductor, es muy sensible a los cambios de temperatura. Y para que el campo, por lo menos en la medición, se mantenga constante, yo tengo que tener ese imán tan frío, ¿verdad?, como cerca del 0 Kelvin. Ah, sí, si no, no funciona. Fíjense ustedes que los equipos de RMN entonces tienen un imán metido en una, digamos, carcasa especial, porque primero se le echa helio líquido que está a 4 grados Kelvin, no centígrados, a 4 grados Kelvin, ¿verdad? Y encima del helio líquido después se le agrega nitrógeno líquido para que el helio no se evapore porque es recarísimo, ¿ok? Entonces, el asunto importante aquí, ¿verdad?, es que es un equipo que es caro, ¿verdad?, y mantenerlo es caro. De nuevo, el imán está metido aquí, ¿verdad?, en dos criógenos, o sea, dos sustancias que lo enfrían, que le mantienen una temperatura de operación apta para que mantenga el campo magnético lo más constante posible, por lo menos en la medición. Aún así, el campo magnético del superconductor, muchachos, varía, ¿verdad?, de un día a otro. Denme un segundo que se me está descargando la otra máquina, no se me vaya. Uf, no tengo el dato de cuánto venden el helio, Jorgen, pero es carísimo, 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 carísimo. Es de lo que más cuesta para mantener un RMN. Bueno,
Resulta que aquí arriba, esto que ven ustedes, es por donde hay digamos, un sistema de aire en el que uno pone la muestra. Ah, suave, les voy a enseñar un tubo. Vean, esto es un tubo de RMN. ¿Ves? Aquí hay una muestra que por la pandemia no he podido entregar, pero ven, lo ven, es un tubo delgadito. Y entonces se mete, ¿verdad? En un portamuestras y después eso baja, ¿verdad? De forma neumática con aire hasta donde está el campo. Entonces el equipo va a tener una bobina, ¿verdad? Esta, que va a estar irradiando continuamente la muestra. Ya les dijimos, 300 MHz, 400 MHz, 1000 MHz. Y entonces el imán va a tener un controlador que me permite a mí ir variando el campo magnético. ¿De acuerdo? Es que esto me estorba, lo pongo aquí. Ok. Entonces va a haber un detector que se da cuenta cuando la muestra absorbe, ¿verdad? Cuando algún grupo de protones específico llega a su condición de resonancia y lo va a graficar. Esos son los equipos, ¿verdad? O digamos, los instrumentos más antiguos, ¿verdad? Después voy a hablar de los instrumentos con transformada de Fourier. ¿Cuánto cuesta ese equipo, María Fernanda? Ider, ¿usted se acuerda? Yo creo que el RMN del 600 que tiene el Ciprona, subió, es que no me acuerdo, pero anda por ahí del $1.000.000. ¿Ok? Son equipos caros, pero ustedes no tienen una idea del trabajo que da. Sí, son caros, son caros. Y el mantenimiento más, pero es como se hace la química orgánica. Vean las láminas que siguen y espérense a los ejercicios para que vean ustedes cuánto es esta técnica de útil. Y sobre todo, si $1.000.000 más mantenimiento anda parecido. Gracias, sí. Perdón. Si el primero, el 400 vino donado, es correcto. Gracias, hermano. El asunto que quiero decirles es que sobre todo en un país con muy buenos químicos en productos naturales que hay, ¿verdad? Como el doctor Renato Murillo, como la doctora Giselle Tamayo, hay varios, de verdad. Un equipo de estos se le saca mucho rendimiento, ¿verdad? Porque se está estudiando la biodiversidad y se van encontrando sustancias que sirven inclusive para salud pública. Algo más, tenemos un montón de profesores que hacemos síntesis orgánica, o sea, generamos nuevas moléculas. Con estos equipos nosotros podemos identificar los productos que generamos. Bueno, algunas sustancias químicas han tenido actividad biológica extensa, ¿verdad? Y bueno, por eso es que la Universidad de Costa Rica, aquí me he hecho el comercial, sigue siendo una de las mejores universidades del área. ¿Por qué? Porque hay muchas publicaciones que vienen de toda la investigación que hacen las personas con estos equipos. Bueno, sigamos. Ok, entonces nos vamos a centrar ahora en lo que se llama el desplazamiento químico. Vamos a ponerle números a esa diferencia, ¿verdad? Entre las señales de los diferentes tipos de protones. Leemos, el desplazamiento químico es la diferencia en partes por millón, por cierto, entre el campo o la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y la del tetrametilsilano. Ok, fíjense que este es el tetrametilsilano. Los protones en el tetrametilsilano son un montón, ¿se dan cuenta? Son 3, 6, 9, 12. O sea, el tetrametilsilano en muy poquita cantidad, en muy pequeña cantidad, muchachos, va a generar una señal muy fuerte porque todos los protones son iguales y son muchos, ¿verdad? Primera cosa. Segunda cosa, resulta que aquí, ¿verdad? Los protones todos están muy protegidos porque el silicio es una especie que es menos electronegativa que el carbono. O sea, el efecto de apantallamiento efectivo que sienten estos protones es muy grande. O sea, para que lleguen a su condición de resonancia, yo tengo que aplicar un campo magnético muy fuerte. Lo cual quiere decir, entonces, que yo puedo usarlo a él como referencia. Y yo digo, donde absorbe el tetrametilsilano, ¿verdad? De ahí ya no absorbe nadie, ¿verdad? Por debajo de él, ya no absorbe nadie. Sin embargo, hay algunas moléculas que pueden absorber, algunos protones que pueden absorber por debajo de él. Pero como casi nadie puede absorber donde absorben los protones de esta especie, muchachos,
se dice que L es la referencia y se establece, ¿verdad? El 0 con la señal del tetrametilsilano, ¿ok? Otras razones por las cuales el tetrametilsilano es una buena referencia para establecer el 0 en RMN. Vieran que se evapora muy rápido, entonces yo tengo una muestra de algo, ¿verdad? Que es muy valioso y la quiero recuperar después del experimento. Claro, como RMN es una técnica no invasiva, no destructiva, entonces yo puedo coger después, fíjense, ¿verdad? Todo ese disolvente que tiene mi tubo, lo evaporo, ¿ok? Y recupero mi muestra. Claro, el punto de ebullición de esto es bajísimo. Entonces, si yo hice, por ejemplo, mi muestra en cloroformo deuterado, que se usan deuterados como disolventes de las moléculas orgánicas que yo quiero analizar, ¿por qué? Muchachos, porque no absorben. Entonces, claro, yo tengo aquí cloroformo deuterado, mi muestra y TMS, yo pongo esto en un balón, ¿verdad? En un rotavapor o en una bomba de vacío y le quito eso y recupero mi muestra pura después de haberla analizado, ¿verdad? Entonces, por esas razones, el tetrametilsilano es la referencia que se utiliza para decir 0, ¿verdad? El 0 está donde absorbe el tetrametilsilano. Entonces, el desplazamiento químico se va a medir con respecto al tetrametilsilano. Entonces, fíjense ustedes que en nuestro ejemplo anterior, el hidrógeno, ¿verdad? Que está unido al oxígeno, está casi en 5 partes por millón. ¿Ok? Mientras que estos tres están a campo más alto, o sea, yo requiero un campo magnético más fuerte para que ellos absorban, y eso está por 3.4, 3.5. Bien, otro detalle acerca del desplazamiento químico, muchachos. Fíjense ustedes que el desplazamiento químico realmente se define así. Ok. Mira, el cambio, ¿verdad? De mi señal con respecto al tetrametilsilano que es este, ¿ok? O sea, en frecuencia, ¿cuánto hay de aquí a aquí, por ejemplo? Y eso lo divido entre la frecuencia de operación del espectrofotómetro. ¿Por qué hago eso? Porque de esta manera yo me garantizo que los desplazamientos químicos sean iguales en cualquier equipo. En uno de, por ejemplo, 60 megahertz, por ejemplo, por decirles algo, estos protones absorben en 3.5 y yo los veo en 3.5. Pero en uno de 400 megahertz, en uno de 300 megahertz, debido a que yo calculo de esta manera el desplazamiento químico, muchachos, siempre van a aparecer en 3.5. Ven, aquí tenemos a 60 megahertz, ¿verdad? Y a 300 megahertz la escala es igual, porque yo normalizo, digamos, el valor de la posición de la señal con respecto al TMS solamente dividiendo en la frecuencia del espectrómetro. Entonces, no importa qué equipo yo tenga, el 900 de mis sueños o el 1000 de mis sueños o uno de 60, ¿ok? ¿Sí? Los desplazamientos químicos en los 2 o 3 equipos van a ser siempre iguales. Entonces, bueno, resumiendo, ¿qué es el desplazamiento químico? El valor en partes por millón que tiene una señal a campo más alto o a campo más bajo, depende de los efectos de apantallamiento que sientan o que sufren los diferentes tipos de protones. Ya sabemos por qué el TMS se usa como referencia, porque no hay nada, prácticamente nada que absorba donde absorben estos 12 protones, porque están muy protegidos. Gareth, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Recuerden ver los videos, chiquillos. Ok, entonces vamos a ver ahora con esta tablita sencilla el efecto, digamos, de los sustituyentes, ¿verdad? Que puede tener un carbono y que afecta la absorción de los protones. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, flúor, oxígeno de un hidroxilo, cloro, bromo y yodo. ¿Qué ven ustedes en este primer eje? Bueno, la electronegatividad relativa de cada uno de ellos. ¿Quién es el más electronegativo? Ya sabemos, el flúor es el más electronegativo de todos. Vean, la electronegatividad, ¿verdad? En esta escala de Pauling es de 4. Sí, pero fíjense ustedes que el más electronegativo es el que más desprotege, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Fíjense ustedes que la señal o el desplazamiento químico que se llama delta, por cierto, muchachos, el desplazamiento químico de estos protones aparece en 4.3 partes por millón. Vean entonces cómo la electronegatividad es el factor que va a determinar a dónde aparecen las señales.
¿Ok? Fíjense que el yodo en esta serie de arriba es el que tiene, digamos, la menor electronegatividad. Claro, es el que menos desplaza a campo bajo, ¿verdad? La señal de estos protones. ¿De acuerdo? Ok. Vean aquí, esta tabla también me gustó mucho, muchachos. La protección, dice Luis, la protección también tiene que ver con el tamaño del elemento, sobre todo con la electronegatividad, Luis, pero el tamaño era muy importante porque cuando algo es muy difuso, tiende a compartir más los electrones hasta en un enlace, ¿verdad? Pero sobre todo hay que fijarse en el parámetro de la electronegatividad. Fíjense qué bonita esta tabla para aclarar este punto de cómo afecta la electronegatividad, digamos, la absorción relativa de los protones. Vean, aquí tenemos el metano, el desplazamiento químico de los protones es 0.2 partes por millón. Si le meto un cloro, uy, pucha, la diferencia ya entre la absorción de estos protones y los de esta especie, ¿sí? El clorometano es de 2.8 partes por millón. Vean lo que pasa cuando meto dos cloros. Aumenta el efecto electronegativo desprotector o de desapantallamiento, disculpen, sobre estos protones. Fíjense, la diferencia ya es 5.3. O sea, pasa a 5.3. Es 2.3 partes por millón, campo más bajo que el anterior. Y si ya tengo 3, ¿verdad? En el caso de esta especie, cloroformo, la señal se me va a ir a 7.2. A mayor efecto electronegativo, las absorciones de los protones van a aparecer a campo más bajo, o sea, más a la izquierda. ¿Ok? A menor efecto electronegativo, las señales de los protones van a aparecer a campo más alto, o sea, a la derecha. La electronegatividad, entonces, es muy importante. Bueno, veamos esta otra lámina, muchachos, bastante característica. Aquí tenemos el alcano y vemos que los desplazamientos químicos de los metilos, por lo general andan en 0.9, ¿verdad? 0.8, ¿ok? Mientras que las de los metilenos andan en 0.3. Ahora vean el efecto que ejerce, ¿verdad? Samantha me pregunta, campo abajo es porque están muy desprotegidos. Correctamente. Entre más desprotegidos están, las señales van a aparecer a campo más bajo, más hacia la izquierda, más hacia valores grandes, digamos, de desplazamiento químico. Yo puedo decir que una señal es una señal que aparece en 7 partes por millón está a campo muy bajo, mientras que una señal que está en 0.5 partes por millón está a campo muy alto. O sea, los protones que absorben en 0.5 están muy protegidos, mientras que el protón que absorbe en 7.5 está muy desprotegido. Bueno, pero les decía, fíjense ustedes cómo el efecto electronegativo en cuanto a la desprotección de los protones, ¿verdad? Es una cosa que tiene que ver con la distancia. Fíjense ustedes que, bueno, los protones del carbono alfa sí sienten ese efecto porque hey, van a aparecer en 3.4 partes por millón. Y la posición normal, ¿verdad? Es de 0.9 o de 1.3. Fíjense que en el carbono beta, ¿verdad? Todavía se siente el efecto electronegativo del bromo. ¿Por qué? Porque es 1.7 y no es típicamente 1.3. Sin embargo, como ustedes pueden ver, a medida que aumenta la distancia con el grupo electronegativo, ese efecto de desapantallamiento se va volviendo como menor, menos importante. Fíjese que a 1, 2, 3 carbonos de distancia ya no se siente el efecto del bromo. Probablemente si fuera el flúor se sentiría un poquito, pero ya a 3 carbonos de distancia, no se siente, hermanos, nada. ¿Ok? Y por supuesto que ya a 4 carbonos de distancia en el carbono delta con respecto a este que llamamos el alfa, porque es el que tiene el bromo, muchachos, y pues aquí ya no se siente nada porque el desplazamiento químico de estos protones es igual. ¿Ok? Entonces, el efecto extractor desapantalla, sí desapantalla. ¿Ok? Y me manda las señales a campo bajo a la izquierda, las absorciones en el RMN. Si no hay efecto extractor, sino que hay abundancia electrónica cerca de un hidrógeno, las señales van a aparecer a campo, ¿cómo? Alto, cerca del cero, donde está el tetrametilsilano. Bien, vamos a ir viendo esto con calma, no se preocupe.
Por supuesto que hay tablas, chavalos, entonces, muy importantes, en las cuales tenemos los desplazamientos químicos típicos de algunos protones y nos van a servir, como ustedes verán, para hacer la correcta identificación de las especies. Mira, por ejemplo, los protones de los aldehídos, de los ácidos, salen a campos muy bajos. Claro, en el caso de un ácido son 2 oxígenos electronegativos que van a desprotegerlo, pero vamos a ver que hay otro efecto, igual que en el aldehído. Qué vacilón. Los protones de los que están pegados a los anillos aromáticos también salen a campo muy bajo, ¿verdad? De momento solo estamos viendo una cuestión típica, una tabla que muestra desplazamientos típicos. Después vamos a explicar esto. Es más, ya en la siguiente lámina. Pero antes, ¿cuáles son los protones más protegidos? Claro, aquellos protones que están en carbonos pegados a metales, ¿sí? Porque los metales son menos electronegativos que el carbono, ¿verdad? O, como ustedes pueden ver, los protones que están en los alcanos donde no hay grupos electronegativos, ¿ok? Bien, esta lámina es muy importante porque nos explica por qué, por ejemplo, los protones aromáticos, muchachos, salen, ¿verdad?, a un campo tan bajo. Vamos a ver. Ustedes ya saben que un aromático, un anillo aromático es conjugado, ¿verdad? Cuando él se pone en un campo magnético, como es una especie conjugada, entonces es como ponerle, como ponerle electricidad a una bobina, ¿verdad?, de metal. Los electrones van a circular, ya no solo en su enlace, sino en un entorno mayor porque están conjugados. La circulación de esos electrones por regiones más grandes que solo su orbital molecular, lo que van a generar es un campo magnético, claro, pero que es variable, muchachos. O sea, debido a que los electrones tienen la facultad de girar, digámoslo de esa forma aquí, cuando están en presencia de un campo magnético aplicado, ellos van a generar un campo magnético que es variable y que tiene esta dirección. Fíjense que hacia el centro del anillo, ¿verdad?, o sea, todos los electrones pi van a generar un campo fuertísimo, ¿verdad?, en contra del campo aplicado. Sí, pero vean qué vacilo, como este campo es, ¿verdad?, un campo variable, va variando con el tiempo. ¿Qué es lo que sienten los protones que están pegados a los carbonos aromáticos, chavalos? Lo que sienten más bien es un campo magnético fuerte que apoya al campo magnético aplicado. En este sentido y en este caso, los electrones pi, los electrones aromáticos, más bien van a desproteger al protón. Pero es porque, como ellos están girando, generan un campo magnético, ¿verdad?, que cambia de dirección. Si este protón, por ejemplo, estuviera en el centro del anillo, estaría protegidísimo. Con suerte saldría por debajo, ¿verdad?, del tetrametilsilano. Sí, pero no, él está pegado en una región del espacio donde lo que siente más bien es un campo magnético que apoya al campo magnético aplicado y por lo tanto va a hacer que estos protones entren en resonancia muy rápido. O sea, la diferencia entre los niveles de energía alfa y beta se va a alcanzar muy rápido, porque el campo magnético variable que generan los electrones, chavalos, este campo magnético variable, rápidamente va a ayudar a que él encuentre su condición de resonancia. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa con los electrones pi. Los electrones pi de los dobles enlaces, ¿verdad? Ahora me refiero a los de los dobles enlaces. Aunque se están moviendo en su enlace, ¿verdad?, se están moviendo en el orbital de tipo pi, la suma de los dos p's, ellos también pueden generar un campo magnético que es variable y fíjense ustedes, hacia el centro del doble enlace, si el protón estuviera aquí estaría muy protegido, pero más bien ellos van a estar hacia afuera, ¿ves?, hacia afuera. Y lo que van a sentir estos protones es un efecto desprotector, ¿verdad?, del campo magnético inducido y variable que generan los electrones. Ahora, la desprotección en este caso es igual que en este caso. No, o sea, claro, es solo un enlace pi, mientras que aquí es todo un sistema pi. Por lo general, los protones que están pegados a un carbono de doble enlace, chavalos, aparecen en 4, 5, 6, en casos muy, muy especiales en 7 y por ahí. ¿Ok? Muy bien. En el caso de los alquinos también, ¿verdad?, se genera un campo magnético que, como ustedes pueden ver, es inducido, variable, ¿verdad? Pero en este caso, debido a que el enlace triple lineal, ¿verdad?, lo que se ha encontrado es que el protón más bien se protege. Por eso es
que los protones de los alquinos aparecen a campos altos con respecto, muchachos, los protones de los alquenos y a los protones de los aromáticos, porque los electrones aquí se van a mover de tal forma que su campo magnético variable se va a oponer, digamos, al campo magnético aplicado. Y son 4 electrones pi, ¿ok? En los aldehídos, same thing, la misma cosa. ¿Por qué razón? Porque ellos van a generar los electrones pi, ¿verdad? Que se van a ubicar entre el oxígeno y el carbono del carbonilo, van a generar un campo magnético, ¿verdad? Que va a apoyar donde está el protón del aldehído más bien al campo magnético aplicado. Entonces, lo que va a pasar con el campo inducido por los electrones pi, muchachos, es que van a desproteger mucho el protón del aldehído. ¿Ok? Bueno, aquí algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se ven ya algunos espectros, tomando en cuenta estos efectos de protección y desprotección. Claro, aquí tenemos este OH. Este sale en 4 por ahí. Ok, con los OHs y con los protones que son ácidos, después vamos a tener una discusión más clara. De momento vale la pena decirles que ellos no aparecen en una posición fija. Dependen del disolvente que yo utilice para correr el espectro, número 1. Y depende de si hay agua, si hay humedad o no. A veces las señales no se ven. ¿Por qué? Porque recuerden que los protones, en el caso de los alcoholes, de las aminas, muchachos, en el caso de los ácidos, son protones que como se forman enlaces de hidrógeno entre las moléculas, se intercambian. ¿Sí? Ya lo decíamos en el infrarrojo, ¿se acuerdan? Por eso se ve una absorción tan grande. En el R- lo que pasa es que el intercambio de protones es tan rápido en una disolución que el R- se queda como, no entiendo. Y por eso ve un singulete, ¿verdad? O una señal que es ancha. Claro, si hay humedad. ¿Ok? Si hay humedad. Entonces, las señales de los protones que son ácidos aparecen por lo general a campos bajos, ¿verdad? Pero ¿dónde aparecen? Depende. ¿Depende de qué, muchachos? Depende del disolvente y depende de qué tan seca esté mi muestra. Bueno, en este otro espectro, ¿verdad? Lo que yo quería mostrarles realmente es cómo se ve, digamos, un carbono 13, después lo discutimos, pero fíjense ustedes que este es el espectro de una mina. Mira, aquí el OH apareció como en 4 o 5, sí, pero aquí la mina apareció, ¿verdad? Esta señal, ¿verdad? Aparece por debajo de 2. Claro, depende del disolvente, depende de muchas cosas. Y en el caso de las aminas, las señales siempre van a ser muy anchas, muchachos, por una razón muy importante. Resulta que el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno también tiene un momento magnético interesante. Y resulta que el nitrógeno no tiene 2 estados de spin, tiene más estados de spin, muchachos. Y por esa razón, ¿verdad? Perdonen. Por esa razón, muchachos, es que aparecen las señales de esa forma. Bien, vamos con calma. Bueno, mira qué vacilón aquí el espectro del ácido. Claro, la señal sale lo que se llama offset. O sea, estos hidrógenos están tan desprotegidos, muchachos, que ni siquiera aparecen en el campo de 10 partes por millón. Cuando algo se pone encima, ¿verdad? Y se pone, dice, offset 2 partes por millón. Lo que quiere decir es que esta señal realmente aparece en 12 partes por millón, muchachos. Muy desprotegido, como podemos ver acá, ¿verdad? Por el efecto electronegativo de los oxígenos que están tan cerca. Ahora, la posición de estos hidrógenos se cambia. O sea, ahora tengo 2 moléculas aquí, después estas cambian a otras 2 moléculas y los hidrógenos están saliendo y entrando a los oxígenos. Es un proceso dinámico. Por eso esta señal es amplia. Bueno, el número de señales entonces, como para ir resumiendo, chavalos, es muy importante. El número de señales que aparecen me dicen el número tentativo de protones distintos que hay en la molécula. 2 señales, 2 tipos de protones. Sí. Aquí hay 1, 2, 3 señales, 3 tipos de protones. ¿Y la posición de las señales a qué se debe, muchachos? A los efectos desprotectores, ¿verdad? O a los efectos extractores, ¿sí? Que sientan estos protones, ¿ok? Por ejemplo, mira, estos 2 en este compuesto salen a campo mucho más bajo que los otros. ¿Por qué? Porque estos 2 en su entorno cercano que tienen, 2 carbonilos, que son muy extractores. Claro,
porque son dos oxígenos cercanos que extraen la densidad electrónica. ¿Quiénes son los que salen a campo más alto? Los que requieren un campo magnético aplicado más fuerte para absorber. Estos tres porque están mucho más apantallados. Estos tres porque están más lejos de todos los oxígenos de la molécula. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de los aromáticos, ¿verdad? Y aquí, bueno, tenemos que hablar ya, empezar a hablar de equivalencia química y equivalencia magnética. Yo tengo que ver una molécula, muchachos, y tengo que saber cuáles protones son iguales y cuáles son diferentes. Eso es muy fácil. Ahora van a ver una lámina, pero tengo que irlo introduciendo. Fíjense ustedes que yo puedo hacer una reacción hipotética mental. Yo cojo este compuesto y yo digo, ¿será que estos tres protones son iguales? Me voy a hacer una reacción hipotética. ¿Cómo una reacción hipotética? De una reacción en la cual, ¿verdad? Yo quito un hidrógeno de esos, ¿verdad? Y pongo un sustituyente A. Entonces, fíjense, yo aquí tengo tres hidrógenos. Si yo quito uno de los hidrógenos y meto un sustituyente hipotético A, ¿qué me va a dar, qué me va a dar esto? De lo que me va a dar, muchachos, es un metileno con una A. Pero fíjense ustedes que si quito un hidrógeno de estos que está para abajo, va a ser lo mismo que si quito un hidrógeno del metilo que yo pongo para acá. Yo digo, estos tres son equivalentes. Fíjense ustedes que si hago hipotéticamente la reacción con estos tres metilos, ¿verdad? No importa el hidrógeno que yo quite y ponga la A, siempre voy a obtener el mismo producto. Entonces yo puedo decir, man, estos 3, 6, 9 son equivalentes. Y a su vez distintos de estos tres que son equivalentes entre ellos, pero diferentes de estos. Aunque todos son metilos, estos tres metilos son iguales y este es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, aquí está más claro. Estos dos, ¿verdad? Son diferentes, veámoslo de otra forma. Estos dos están en un entorno químico y magnético diferente que estos tres. Claro, estos dos no pueden darme la misma señal, ni yo puedo considerar que estos dos son iguales a estos tres. Y por supuesto, estos 3, 6, 9 son diferentes de estos y estos. También hay que fijarse en el entorno magnético, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay cerca? ¿Sí? ¿Cuántos grupos extractores hay cercanos a esos protones? Y yo puedo decir que son distintos. ¿Me van entendiendo, muchachos? Chiquillos. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Déjenme dejar de compartir esto. Y déjenme buscar, vamos a ver si me entendieron. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Ahora estoy compartiendo la pizarra. Y ahora yo voy a poner unas moléculas y ustedes me van a decir cuántos tipos de señales esperarían y cuántos tipos de protones diferentes tienen. ¿Está bien? ¿Les parece? Chiquillos, ¿están ahí? Bien. Entonces vamos a ver. Esa es una. ¿Ok? Vamos a ver esta. Esa es otra. ¿Cuántos tipos de protones diferentes o cuántos tipos de señales en el RMN yo esperaría? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si ponemos otra. Ahí. Ok, vamos a ver si ustedes tienen papel y lápiz como les pedí y pueden ir haciéndolo. Les voy a dar como 2 minutitos. La idea es que los hagan, chiquillos, que practiquemos, porfa, de verdad vayamos entendiendo esto. ¿Cómo vamos?
Bien, qué dicha, vamos bien. Ay, Dios. Mientras ustedes hacen eso, yo veo aquí. Bien, listo. Vamos a empezar con la primera de las moléculas, ¿ok? Que es esta de acá. Entonces vamos a ver. Fíjense ustedes que en esta molécula, aquí, ¿verdad? Yo cada vez dibujo peor, pero ustedes me entienden. Aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 3. Vamos a ver. Yo diría que estos 3 son equivalentes. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Claro, esos son equivalentes, muchachos, porque si yo sustituyo cualquiera de ellos por un sustituyente hipotético A, cualquiera de estos 3 que yo quite me va a dar el mismo producto, así que son equivalentes. Entonces, aquí tengo una señal. Ahora, fíjense que aquí tengo un metileno. Ah, pero aquí hay otro metileno a la par, muchachos. Estos dos metilenos son iguales. ¿Qué opinan? No, exacto, muchas gracias. Porque este metileno de aquí tiene a la par un oxígeno. Entonces, por acá tengo otra señal. Ahora, este metileno tiene de vecino a un metilo que no tenía el metileno anterior y no tiene de vecino un oxígeno. Entonces, este metileno, quedó como una carilla, qué vacilón, me genera otra señal. Y finalmente, este metilo de aquí, que es muy distinto al metilo original, me genera otro. Bueno, 4 señales en el RMN. ¿Cuál? Vamos a decir que este es A, Dios mío, A, B, C y D. A ver si me dicen, chavalos, ¿cuál de las señales aparece a campo más alto? En todas, compañeros, por supuesto. A son los protones más protegidos de la molécula de manera sencilla porque están lo más lejos posible del grupo extractor, que en este caso es ¿quién? El oxígeno. ¿Ok? ¿Quién estaría de todos, a campo más bajo? Excelente, muchachos. Por supuesto que D. ¿Por qué? Porque D siente muy fuerte, ¿verdad? Los protones D sienten muy fuerte el efecto extractor de este oxígeno. Fíjense que los C también van a aparecer a campo bajo, pero no tan bajo como los D. ¿Por qué razón? Porque este metileno de aquí también sufre una inducción de carga, ¿se acuerdan? Una hiperconjugación por efecto de este grupo alquilo que está aquí. Los grupos alquilo donan de forma parcial la carga electrónica de sus enlaces. Eso se llama hiperconjugación. Funciona también en RMN. Los C van a aparecer a campo bajo, pero nunca a campo tan bajo como los D. ¿Ok? Nunca. ¿Por qué? Porque hay una inducción de carga. Ellos reciben un poquito de contribución electrónica protectora del grupo alquilo. Excelente. Ok. Vamos con el éter etílico aquí a la par. ¿Cuántos tipos de protones se encuentran ustedes en la segunda molécula que es esta? Me encanta, hay varios que están en todas. Muy excelente, muchachos. Claro, vamos a ver. Es que este lado es igual a este lado, es una molécula simétrica. Entonces, estos dos que los voy a llamar por vara A, y aquí hay 3 que son los B, digamos. ¿Está bien? 2 y 3. ¿Quién sale a campo más alto? A o B.
Bien, y contestando un montón, como me gusta, chiquillos, es tan difícil no ver los deberes. Excelente. Ve porque está lo más lejos posible del éter. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, si los más a campo más alto son los B, a campo más bajo serán los A, que están más cerca del oxígeno. Excelente. Pura vida. Vamos con la última molécula. ¿Cuántas señales me presenta esta última molécula? Y ahí tengo que introducirles algo importante. Me están diciendo que 5. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay 3, no los voy a dibujar, y aquí hay 3 hidrógenos. Digamos que aquí son por varas los HA. Ok. ¿Estos otros 3 son diferentes de los otros 3 del metilo de arriba? ¿O son iguales? Claro, es un isopropilo. Y este enlace que está aquí, este gira. Estos dos, estos 3 son iguales a estos 3. Ahí hay un tipo. Pero estos 6 son diferentes de este que yo lo llamo HB. Sí, claro. Ahora, este HB y estos HA son diferentes que los que hay aquí, que son 2, que son los HC. Ahora, llevo 1, 2 y 3 señales. Con los dobles enlaces, como son sistemas rígidos, muchachos, y si yo sustituyo los hidrógenos, voy a obtener productos distintos. Tengo 3 distintos. Vean, les voy a explicar. En sistemas rígidos tendré que este es diferente de este. Y que este a su vez es diferente de este. Y usted me dice, ¿pero por qué? Porque el sistema es rígido. Fíjate vos que si vos quitas el HF y pones el sustituyente A aquí, ¿verdad? Entonces, qué vacilón. Si A es de alta prioridad con respecto a los hidrógenos, ¿verdad? Yo voy a obtener un producto que es, ¿cómo? Z. Pero si yo no quito el HF, sino que más bien quito el HE y pongo el sustituyente hipotético aquí, entonces voy a obtener un estereoisómero que ya no es Z, sino que va a ser E. Y por supuesto que estos dos son diferentes que el HD. ¿Me entienden? En sistemas que son rígidos, como dobles enlaces, ciclos también donde se pueden generar en reacciones hipotéticas compuestos cis y trans, ¿sí? Los protones ya son diferentes. ¿De dónde viene el HB? Ah, es que es un isopropilo, ¿ve? Aquí hay 3 hidrógenos, pero aquí hay 1. ¿De acuerdo, Jimena? No, con los triples no, Lucía. Lucía pregunta que si pasa también con los triples. No, porque los triples, o sea, en los triples enlaces solo puedes tener un enlace carbono o hidrógeno. Entonces, es diferente, ¿verdad? Porque tenés un triple enlace, solo un hidrógeno, ¿sí? Y aquí una cadena. Entonces, quiero saber, ahora sí, los tipos de protones que hay aquí. Me está preguntando Gloriela, si son 3, 6, que son iguales, que son los HA, HB, 2, HC3, HD, 4, HE5 y HF. Son 6 tipos diferentes de señales que yo esperaría para este compuesto. Muchachos, ¿estamos? ¿Entendemos? Bueno, muy bien. Como les digo, yo no tengo ninguna prisa con esto. Si la otra semana tenemos que seguir viendo esto porque ya ahorita se nos está yendo el tiempo de clase, a mí no se me está quemando el arroz, chavales, ni a ustedes tampoco. Lo importante es que entendamos. Por cierto, no se me pongan tensos porque yo sé que todos están estudiando RMN y entendemos que hay que ir un poco más suave, muchachos, porque es un tema difícil. Hoy por la tarde ya tengo los videos del tema de éteres, por cierto. Comercial importantísimo. Manga, el capítulo de éteres de verdad que es muy sencillo. ¿Y saben por qué es sencillo? Porque todo casi, ¿verdad? Menos 2 o 3 cosillas pequeñas, ¿verdad? Ya lo vimos todo en Orgánica 1, ¿verdad? Todo. Es de repaso. Para que cuando cojan el capítulo 14, ni se asusten. Vamos a darle una sesión ahí de práctica.
¿verdad? Ay, sí, Sofía, no vi eso. Ya vamos a hablar de eso, déjame terminar el comercial. Van a tener 3 videos de media hora, chavalos, del capítulo 14, pero ya véanlos, o sea, y repasen rápido porque el 14 es muy sencillo porque ya lo vimos casi que prácticamente todo. En los capítulos de reacciones, sí, claro. O sea, ¿por qué estoy tomándome yo y Ider y William tiempo con ustedes, ¿verdad? Dando una clase, ¿verdad? Casi como si fuera presencial de RMN, porque el tema es difícil, ya lo vieron. Tenemos que explicarlo aunque ya tengan video y queremos ver sus dudas. Tranquilos, ¿ok? Vamos con calma con este tema. Reacciones sí, también son reacciones. Vamos a ver lo que decía Sofía. Claro, los protones del alqueno, por el efecto del campo inducido de los electrones pi, son los que iban a salir en ese compuesto a campo más bajo. Y todos los otros protones que estaban más bien en carbono CCP3, como de un alcano se trataran, iban a salir a campo alto. ¿Estás de acuerdo, Sofía? Ok, Andrés, vean, la teoría por aquí, sí, en las clases ahora vamos con calma explicando esto, ¿sí? Pero tienen que ver los videos porque también ahí hay teoría, sobre todo en el tema de RMN. A partir del capítulo 14, todo vuelve a ser exactamente igual que el capítulo, digo, que el semestre pasado. ¿A qué me refiero? A que entonces, cuando yo les ponga su clase, de una vez venimos a resolver la práctica. Hacemos un repaso corto de teoría, ¿verdad? Para ver los conceptos generales y después vamos a la práctica. Pero RMN no. Van a tener doble o triple la información, chiquillos, nada más para asegurarnos de que entiendan por qué es o son los capítulos más difíciles, creo yo, de este curso. Ok, seguimos. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ok. Bueno, resulta ser que como ustedes pueden ver en esta molécula, yo tengo, vamos a ver, los A, que por supuesto son diferentes de los B. Estos sí son iguales. Vean que aquí tiene un plano de simetría esta molécula, entonces estos dos son iguales y que los C. Sin embargo, muchachos, cuando yo veo el espectro de este compuesto, yo veo solo dos señales y ustedes dicen, ¡ay, qué raro! Hay uno, dos, tres tipos diferentes de protones y yo solo tengo dos señales. ¿Qué es eso? Bueno, hay protones que absorben exactamente en la misma región y cuyas señales se superponen. Es lo que pasa aquí. Esta señal, como ustedes pueden ver, es anchita. Y a estos protones que absorben, siendo diferentes en la misma región del espacio, ¿verdad? Del espectro más bien, se les llama experimentalmente equivalentes. Nada que hacer, ¿verdad? No se van a ver dos señales. Si absorben en el mismo sitio, sus señales se superponen y se llaman experimentalmente equivalentes. Pasa muy seguido con los protones aromáticos, que las señales de ellos, aunque sean distintos, se apiñan todas en la misma región. Y es muy difícil a veces interpretar cuántos, o sea, no cuántos, eso es más fácil, pero quién genera cada señal de los aromáticos por eso. ¿Ok? Bien, otro detalle importantísimo que quería hablar con ustedes. Disculpen, hemos estado viendo, ¿verdad? En los espectros, esta línea que aparece aquí. Bueno, eso es la integración, o sea, la integración es el cálculo del área de cada señal. El cálculo del área, o sea, el área de cada señal, perdón, muchachos, es directamente proporcional al número de protones que la generan. Por eso es que es tan importante. Ahora, en los equipos modernos ya uno ni siquiera tiene que hacer ningún cálculo que yo sí los voy a explicar, ¿verdad? Este, los equipos modernos ya ellos calculan el área y te dan un número que uno puede imprimir debajo de cada señal. Pero en los equipos más viejos, vean, lo que uno tenía que hacer era medir, ¿verdad? Esta distancia de aquí a aquí, de esta señal y esta distancia de aquí a aquí. Y hacer una división para saber cuál era la relación de los protones. Vamos a verlo aquí. Vean, aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de protones. Y entonces tengo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Señales, o 4 tipos, ¿verdad? Perdón.
Bueno, fíjense ustedes que estas líneas que están acá, lo que representan es el área de cada señal. Resulta que si yo mido de aquí a aquí, esto mide 3 milímetros, de aquí a aquí 5.5, de aquí a aquí para esta señal 8. Entonces, si yo quiero saber cuál es la relación, ¿verdad?, entre los protones en esta molécula, yo divido todos entre el más pequeño. Bueno, 3 entre 3 es 1. Entonces, en principio, yo puedo decir, aquí podría haber un hidrógeno, ¿verdad? 5.5 entre 3, 5.5, ya voy con una duda que tengo ahí. 5.5 entre 3 es 1.8, que diría, más o menos 2. 8 entre 3 es 2.7, más o menos 3. Y 16 entre 3 son 5.3, que son 5. Ahora, estos números que yo estoy calculando es la relación, ¿verdad?, de protones que hay. No necesariamente significa el número exacto, ¿verdad?, de protones que hay en la molécula. Pero bueno, ahí vamos a ver si esto coincide. Ok, esta señal D es, vamos a ver, D. En este caso coincide porque esto es 1. Vamos a ver. Vamos a buscar otro. Por ejemplo, vamos a ver la señal esta que es la de C. C son 2. Vamos a ver. Es la que está, vamos a ver, esta de aquí, 5.5. Fíjense ustedes, entre 3, sí, concuerda. En este caso en particular, las integrales, muchachos, coinciden exactamente con el número de protones, ¿verdad? Entonces después yo sé, bueno, esta señal 1, esta 2, esta 3, por ejemplo, esta última de aquí, ¿ves? 16 entre 3, 5, bueno, es un aproximado, realmente son 6, pero es la que integra para más, un momentito. Realmente es la que integra para más protones. Muy bien, chavales. Ok. Eso es lo que se llama integración. En la lámina pasada me dicen de si en vez de un metilo hubiese un halógeno, vamos a ver. Si hubiese un halógeno pegado al oxígeno sería un compuesto rarísimo, hermano. Pero si hubiese un halógeno, en la lámina pasada, Andrés, en la aromática. Ok, en esta. Si hubiese un halógeno, ¿dónde? ¿En qué parte? Si hubiera un halógeno en lugar de uno de los metilos. Entonces sí, sí, porque el halógeno ejerce un efecto extractor fuerte, Andrés. Entonces ahí sí hubiéramos tenido, ¿verdad? Señales muy distintas para los protones aromáticos. Sin embargo, como vas a ver en los espectros que siguen, los aromáticos son fregadillos porque siempre, siempre, siempre eh, ellos se apiñan, absorben muy parecidos. Ok, bueno, ya me pasé. Ok. Entonces, pregunto y ustedes me dicen, estoy viendo sus respuestas. ¿Me entienden para qué sirve la integración? Para establecer más o menos cuál es la proporción de hidrógenos, ¿verdad?, en las señales de RMN. Resulta que esa proporción de hidrógenos puede ser igual al número real de hidrógenos en la molécula, pero muchas veces es un múltiplo. Entonces, tal vez yo tengo que multiplicar por 2 o por 3 o por 4 para saber cuáles o cuántos protones exactamente me generan esa señal. O dividir más bien entre 2 o dividir entre 3, porque es una relación de proporcionalidad. ¿Sí me entienden? Chicos, ¿me entienden lo del área bajo la gráfica? Es muy importante. Bueno, vamos a ver. Aquí ya lo teníamos. Ok, cuando yo tengo, el libro lo explica esto también así, vean. Cuando, claro, yo conozco exactamente, por favor, la estructura de la molécula, que no va a ser el caso de los ejercicios y muchas veces de la vida real. Cuando yo tengo la estructura de la molécula y sé cuántos protones hay completamente, yo puedo hacerlo esto diferente. Puedo medir desde aquí hasta el más alto y saco el total. Y entonces, claro, ya chavalos, si yo sé que la molécula tiene 12 hidrógenos, pues entonces yo divido, ¿verdad?, lo que mide la integración total entre el total de hidrógenos y digo, ¿a cuántos milímetros equivale un hidrógeno?
Sí, claro, pero eso es cuando usted sabe la fórmula de la molécula, ¿ves? Y entonces yo puedo establecer, ¿verdad?, el número total de hidrógenos por señal. Esto, bueno, lo pone el libro ahí, pero no tiene mucho sentido. Esto sí, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver prácticamente en un ejemplo. Bien. Señales diferentes en el RMN con desplazamiento específico, chavalos. Muy importante. ¿Ok? Primera cosa que nos da el RMN. La posición de las señales a distinto desplazamiento químico. Nos dice no solo el número o el tipo de protones diferentes que hay en la molécula, sino que por su posición, ¿verdad? Yo puedo pensar o saber, muchachos, que hay algún grupo funcional o no. Segundo, la integración de las señales. Me da la relación y hasta podría darme el número exacto de protones que generan esa señal. Importantísimo. Ahora vamos a ver, para ya completar nuestra comprensión de cómo se interpreta un espectro de RMN, la última cantidad de información, chavalos, que me da, ¿verdad?, el espectro de RMN, ¿verdad?, que es lo que se llama el desdoblamiento spin-spin. Ojo con la explicación, es lo último, chavalos. Bueno, muy bien. Fíjense ustedes, las señales por lo general, ¿verdad?, en una molécula como esta, ¿verdad?, no son un piquito, o sea, no son señales lo que se llamaría singulares, no, tienen multiplicidad, o sea, una misma señal está formada por varios picos. En este caso, ¿verdad?, diríamos que esta señal que aquí se le asignan a los HB es un doblete, mientras que la señal de del HA llamamos, como tiene 3 picos, la llamamos un triplete. Entonces, ¿de dónde viene la multiplicidad de las señales en resonancia magnética nuclear? Bueno, todo lo que voy a decir de ahora en adelante, muchachos, se aplica a protones que estén lo más lejos a 3 enlaces de distancia, o sea, en carbonos vecinos. Vean, este hidrógeno está a un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces de B, o sea, estos majes son contiguos. ¿Me entienden? Ellos 2 a 3 enlaces son protones cercanos o contiguos. Si están a más de 3 enlaces, todo lo que yo voy a explicar ahora, por lo general, no se produce. Ojo, repito, a 3 enlaces de distancia se produce el desdoblamiento de la señal de un tipo de protón por el efecto de sus protones vecinos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden eso? Bueno, entonces vamos a ver. Cuando HA entra en resonancia, que como ustedes pueden ver, debido a que hay 2 bromos acá, la señal de HA va a salir a campo más bajo, ¿verdad? Voy a repetirlo ahorita, sí. ¿Qué estarán haciendo los HB que son vecinos? Entonces, HA y HB están magnéticamente acoplados, o sea, lo suficientemente cerca, a 3 enlaces, para que el campo generado por uno afecte débilmente la absorción del otro. Es lo que les digo, vean, cuando HA absorbe, ellos influyen, HB. Y cuando HB absorbe, ¿ok?, siente el efecto del campo magnético de HA. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo que repita. Vuelvo a decirlo. A 3 enlaces de distancia yo puedo decir que el campo magnético de HA, muchachos, afecta la absorción de HB y viceversa. Yo digo que estos 2 protones o tipos de protones, HA y HB, están acoplados. ¿Por qué? Porque cuando HA absorbe, los HB, ¿verdad?, afectan la absorción de HA. Cuando HB absorbe los 2, ¿sí?, entonces van a sentir el efecto, ¿verdad?, de HA, del campo magnético o los campos magnéticos que genera HA. ¿Está más claro ahora, chiquillos? Sofía, Jimena, los demás, ¿cómo lo ven? Mejor. Ahora, antes de ver las láminas, lo que vamos a hacer, muchachos, para que esto quede súper claro, es, vamos a ver, vamos a hacerlo en la pizarrita, vean. Vamos a ir al whiteboard. Se los voy a explicar primero con el whiteboard y después vamos a ver la lámina. Vean. Vamos a suponer que aquí tenemos el HA que acabamos de ver, ni vamos a poner los bromos, no importa.
Y aquí tenemos los HB. Está bien, están a 3 enlaces de distancia. ¿Cómo afectan, muchachos, los HB la absorción de HA? O más bien, empecemos más fácil. ¿Cómo afecta, verdad, el HA la absorción de los HB? Fíjense ustedes que cuando resuena, los protones HB no está entrando en resonancia HA. Ya ustedes saben que porque habían dos bromos ahí, él entra en resonancia a campo mucho más bajo. A campo mucho más alto, los que van a entrar en resonancia son ellos. Pero ¿cómo se comporta HA cuando ellos dos están absorbiendo? De dos formas. Fíjense ustedes que HA podría generar, imagínense que este es el campo magnético aplicado. De ahí HA puede generar un campo magnético que refuerce el campo aplicado. Recuerden que él no está en su condición de resonancia. O HA podría generar, en su defecto, un campo magnético en contra del campo aplicado. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en que HA puede afectar la absorción de HB. Claro, y eso es lo que yo veo en el espectro de RMN, porque la señal de HB, ¿qué es? Un doblete. Las dos posibles orientaciones del campo magnético de HA, muchachos, es lo que yo estoy viendo en la multiplicidad de la señal. ¿Cómo afecta HA? ¿Ah? La absorción de HB. Bueno, o él se alinea a favor del campo y entonces la señal de HB va a manifestar un pico a campo más bajo, ¿verdad? Porque él más bien está reforzando el campo aplicado. O bien, él tiene la posibilidad, no es su condición de resonancia, recuerden, de generar un campo magnético en contra, en cuyo caso aparece un pico, ¿verdad? A campo más alto. Por eso yo digo que la señal de HB, que es un doblete. Ahora, ¿cómo afectarán los HBs, chiquillos, la señal del HA? Ahora veamos. Resulta ser, ¿verdad? Que entonces los dos HB podrían generar, mientras HA está absorbiendo, ¿verdad? Los dos HB, los dos podrían generar, muchachos, un campo magnético que apoye el campo magnético que ya yo tenía aplicado original. Ahora, ojo, y esto también es muy importante, también podría ser que uno de ellos ejerza un campo magnético o genere un campo magnético a favor y el otro en contra. Pero después se pueden intercambiar. Este protón que generaba un campo magnético a favor al principio, después lo puede generar en contra. Y este que se oponía a favor. Aquí hay, como ustedes pueden ver, dos orientaciones, ¿verdad? Que son iguales, pero que están más pobladas que aquí. ¿Lo vieron? Y puede ser también que los HB generen un campo magnético que se oponga. ¿Cuántos picos tiene la señal de HA? 3. Y el del centro es más grande. ¿Por qué? Porque hay más orientaciones que son similares, ¿verdad? Y por esa razón tengo este pico central que es más grande. Entonces, cuando un protón como HA absorbe, los protones vecinos que son iguales van a desdoblar su señal por las posibles orientaciones que van a tener los vectores de campos magnéticos de ellos. Preguntas. ¿Entendieron? Tranquilos porque para la interpretación esto ya es lo último. Chiquillos, usen el chat, porfa, porque me ponen nervioso cuando no me contestan. Bien, hay varios que me están, no muy bien. Bueno, Sofía, vamos a hacer un poquito más de ejercicios, no se preocupe. Vamos a explicar un poquito más ahora después. No se me preocupe. Ok. Déjeme ahora mostrárselos en las láminas y se los vuelvo a decir, no se preocupen. Ok, estábamos aquí. ¿Ves? La señal de HA es un triplete porque estos dos generan o dos orientaciones a favor o dos en contra, los picos extremos. ¿Sí? O una a favor y una en contra en un caso y después se invierten. Bueno, la del centro, más poblada. La absorción de los HB, ¿cómo se ve? Como un doblete porque solo hay un HA vecino. ¿Sí?
Entonces él o genera un campo magnético que apoya el campo magnético aplicado, y por eso se genera este pico a campo más bajo, ¿sí? O genera un campo magnético en contra del aplicado, en cuyo caso voy a ver esto, el otro pico a campo más alto. Okay. Seguimos. Ok, entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace HA cuando absorben los HB? Si el campo magnético que genera HA refuerza el campo magnético aplicado, va a salir un pico a campo bajo. Pero si el HA genera un campo magnético chiquitito que se opone al campo aplicado, lo que va a aparecer es una señal, ¿verdad?, a campo más alto. El acoplamiento spin-spin es una propiedad recíproca. Es decir, si uno de los protones se acopla con otro, el segundo protón debe de acoplar con el primero. Esto está claro, parece un trabalenguas, pero está claro. O sea, si HA acopla con HB, no hay quite. HB va a acoplar por fuerza con HA. Vean el caso de cuando absorbe HA. Es que son dos protones los que tiene vecinos que son distintos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que si los dos generan un campo que refuerce el campo magnético aplicado, se me va a generar un piquito, ¿verdad?, a campo más bajo. Estas dos orientaciones, uno a favor y uno en contra, uno a favor y uno en contra, son iguales. Y como son dos protones, ¿verdad? ¿Sí? Pues en un caso es un protón el que favorece el campo y en otro caso es el otro. Después intercambian. Pero lo que quiere decir es que como son iguales, esta opción va a estar más poblada que las otras dos. Y por último, estos dos chavales que están aquí, ¿verdad?, van a generar un campo magnético que se opone al aplicado. Entonces, lo importante de esta tabla, ¿verdad?, es que el nombre de los picos, ¿verdad? Si la señal de RMN tiene un solo pico, coste de un pico es un singulete, si tiene dos es un doblete, si tiene tres es un triplete y así, ¿verdad?, sucesivamente. El triángulo de Pascal que está aquí, muchachos, lo que nos muestra más o menos es una distribución de las áreas de esos picos en términos de las poblaciones que producen, ¿sí?, esos picos. Ahora, lo más importante es la regla del n+1. Vamos a ver qué es la regla del n+1 en este momento. Entonces, regla del n+1. Si un protón está acoplado con n protones equivalentes, o sea, los protones vecinos, su señal se desdoblará en n+1 picos. Por ejemplo, vean, los B están acoplando con solo un A, ¿cierto? Entonces yo, sin tener que hacer esto, yo puedo saber cuántos picos va a ser la señal de B. ¿Por qué? Porque entonces yo uso la regla de n+1 y yo digo, entonces, están acoplando con solo uno, de ahí 1+1, la señal de B va a ser un doblete. Pero puedo aplicar la regla del n+1, muchachos, para los HA y decir, ok, HA está acoplando con 2 HB. ¿Qué dice la regla? De que entonces son 2+1, la señal de HB, digo de HA, se va a ver como un triplete. Ahora, la regla del n+1, muchachos, se aplica solo para protones que están acoplando y solo entre grupos equivalentes de protones. Yo no sé si me entienden esto, muchachos. Díganme algo. Bueno, vamos a volver a compartir la pizarrita porque ahora quiero mostrarles algo con respecto a esto con calma. ¿Ok? Vamos al whiteboard de nuevo. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ver un compuesto sencillo como como el éter etílico. Entonces, vean, vamos a dibujar el espectro de RMN de este compuesto. Ustedes me van a ayudar. Ya habíamos dicho que tiene dos tipos de protones, ¿verdad que sí? Estos que son los A, por ejemplo, y los B. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, yo sé que va a haber una señal a campo alto y una señal a campo bajo. Los A son campo alto. Y los B, por estar a la par del oxígeno, van a ser campo bajo. Hasta ahí vamos bien, chavalos.
Excelente. Bueno, ahora vamos a ver las multiplicidades, muchachos. Ahí se cayó la tablet. Suave. Okay, ya. Ahora vamos a ver cómo se verían esas señales. Fíjense que la señal de estos dos, ¿verdad? Tienen algunos protones, ¿verdad? Que sean equivalentes entre ellos a 3 enlaces de distancia. La respuesta es sí, estos 3 protones que están aquí. ¿Los ven? Mano, entonces, claro. Ok. Yo sé, ¿verdad? Claro, que la señal de estos dos se va a desdoblar en n más 1 picos dependiendo del número de protones equivalentes con los que acoplan, que son estos 3 de aquí, los A, ¿verdad que sí? Entonces, la señal de HB implica n, ¿verdad? 3 más 1 igual. La señal de HB se va a ver como un cuarteto. ¿Cómo se va a ver la señal de HA, chavalos? Estos 3 por su parte están acoplando pero con 2 que son equivalentes. Entonces, claro, 2 más 1 igual 3. Vean, si yo tuviera que dibujar el espectro de eso hipotético, yo pondría aquí TMS, de sin escala para no ponerse a batear, o busco una tabla y digo, de mira, aquí en esta parte, yo voy a tener, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 para los HB. Y por aquí, 1, 2, 3 para los H. Ah, perdón. Al revés, este es para los HA, disculpen, y este es para los HB. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Bien, ahora vamos a ver. Vean, la regla de n más 1, voy a poner otra molécula aquí, ¿verdad? Digamos que hay un oxígeno aquí, aquí hay esto así. Sí. Vean. Digamos este es HA, este es HB y este es HC. O sea, no hay n más 1 entre HA y HC. ¿Está claro? Yo no podría contabilizar estos, ¿verdad? Dentro de la regla del n más 1 porque están a más de 3 enlaces de distancia. Yo digo que HA y HC no acoplan. Y en general, chavalos, los protones no acoplan a más de 3 enlaces de distancia. No, no, no. Entonces, la regla del n más 1, por ejemplo, ¿cómo se vería la señal de HA? Ah, yo solo voy a tomar en cuenta los HB y son 2. Entonces, la señal de HA es un triplete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se vería la señal de HC? Muchachos, porfa, díganme, ¿cuántos picos esperarían ustedes para la señal de HC? ¿Tendría yo que tomar en cuenta estos protones que están aquí? No, porque están a más de 3 enlaces de distancia, vean. 1, 2, 3, 4. Ahí no hay acoplamiento. ¿Con quiénes hay acoplamiento? Bueno, los de este carbono solo con los HB. Entonces, ¿cómo se vería la señal de HC? Correcto, como un triplete, porque son 2 los que únicamente van a desdoblar la señal de HC. Solo 2. 2 más 1, 3. Entonces, HC, a campo bajo, yo vería un tripletoski. Ok, voy a borrar esto para que entonces, ahora se pone bueno esto, muchachos, ¿verdad? Se pone bueno porque vamos a ver la señal de los HB cómo se ve, pero necesito espacio. Entonces, vamos a ver ahora cómo se ve la señal o cómo se vería la señal de HB. Con calma. Déjenme ver si copio otra molécula, vaya. Ay, Cristo, suave. Ok, vean. Entonces, HB, aquí los HC, y aquí los 3, HA, HA y HA.
Ok. ¿Cómo se vería la señal de estos dos señores, perdón, que son los B? Entonces, vean, lo que no pueden hacer ustedes es decir, pero es muy fácil, o sea, yo sumo los HA y los HC, entonces tengo 5 más 1, 6. No, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque los HA y los HC, chavalos, no son equivalentes. Entonces, vean lo que sucede en este caso, para que vayamos aprendiendo un poquito más. ¿Cómo se vería la señal de HB? Es que fíjense ustedes, y vamos a hacer un diagramita, que cuando HB acopla con HA, yo espero que aparezca cuatro picos, porque estos tres HA sí son equivalentes, ¿verdad? Entonces, la señal de HB por el efecto de los HA se va a ver desdoblada en cuatro picos, porque N más 1, 3 más 1 son 4. Así, pero yo sé que la señal de HB también va a ser afectada por los HC, chavalos. Ojo, esto es lo que se llama un acoplamiento complejo. Entonces, yo sé que la señal de HB se va a ver afectada por los HC y se van a generar tres picos distintos por eso. Bueno, pues ¿dónde se generan esos tres picos distintos? Aquí. ¿Ven? Entonces, depende de las distancias que hayan aquí, que ahora después las comentamos, muchachos. Entonces, yo podría decir que la señal de HB es un cuarteto de tripletes, o al revés, si resulta que la distancia de aquí a aquí es más grande que esta, sería un triplete de cuartetos. Esto no es cajeta, ¿verdad? Que no es fácil. Pero ¿tienen dudas? ¿Entendieron esta parte? Eso es lo que estaba diciendo Samantha. Dependiendo, digamos, de la distancia, ¿verdad? Que hay entre estas señales, que es un parámetro también característico que se llama la constante de acoplamiento, o puede ser que primero se vean los cuatro picos y los cuatro picos a su vez desdoblados en tres, o podría verse más bien un triplete de cuartetos. Cada vez dibujo más feo. Ok, los HB entonces, yo no puedo decir, mae, sume los 3A y los 2C, son 5 más 1, 6. No, porque HA y HC son distintos, cada uno por su lado. Y cada grupo de protones, ¿ah? Que son química y magnéticamente equivalentes, va a afectar la absorción de HB. Entonces yo tengo que verlos por separado. Los 3HA me van a desdoblar en 4 la señal de HB. Y los 3, y los 2HC me van a desdoblar, ¿verdad? La señal de HB adicionalmente en 3. Preguntas. Questions. Vean que es muy importante, gracias por sus comentarios, muchachos, pero vean que sí es muy importante que la clase de hoy es para entender. Andrés, vea, le voy a poner un ejemplo bonito. Lo quité, bueno, no importa, lo vemos en las láminas. Vamos a ver dónde estamos aquí. Vamos a poner un tirito, este es el ejemplo que me gusta. Ok, vamos a ver primero este, muchachos, ahora me devuelvo. ¿Verdad? Ve, Andrés y Roy, muchachos. En esta molécula que ustedes tienen aquí hay un isopropilo. Ve, aquí hay 3 y 3. Son iguales, son 6. ¿Cómo se ve la señal de HC? Por aquí no tiene acoplamiento, no puede porque los protones de este metilo están muy largos. Ok, ya están a más de 3 enlaces. Entonces la señal de este MAE va a aparecer como 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces salen unos piquillos que se llaman sidebands, pero los picos grandes que ustedes ven aquí son 6. ¿Ok? La de HC, ¿verdad? ¿Y cómo se va a ver la señal de los HB?
como un doblete. A campo bajo, ¿por qué? Es esta. ¿Sí? Porque estamos lo más lejos posible del carbonilo, que es el grupo extractor. La señal más desprotegida es la de él, ¿verdad? Y la de él, ¿verdad? Este, a pesar de que tiene dos metilos, sale por encima, o sea, a campo más bajo que el metilo. ¿Ok? Ok. Jorgen, no entendí. Ok, vamos al ejemplo mejor. O perdón. Aquí veo 1, 2, 3 picos. En este compuesto solo 3 picos veo, hermanos. No, 5 picos no. O sea, ya entendí, disculpen. La señal de C son 3 y 3, 6. Deberían de verse 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí están. La señal de HC. Esto es un singulete porque estos hidrógenos están larguísimos del resto, ¿sí? Y esto serían un doblete. Ahora queda claro, muchachos. Bueno, vamos a ver. Ok, vean este caso, ¿verdad? La mayoría de los desdoblamientos spin-spin se presentan en protones que tienen átomos adyacentes a 3 enlaces. No quiere decir, muchachos, que no haya algo que se llaman acoplamientos a distancia, más de 3 enlaces, pero ocurren en casos muy especiales, ¿ok? Y los que son totalmente comunes y nos sirven para interpretar los espectros, ¿cuáles son, chiquillos? Los acoplamientos a 3 enlaces máximo. Fíjense lo que les decía, qué difícil con este aromático aquí, porque los 5 protones se apiñan. Esta señal es muy difícil de interpretar. La integración es la que me ayuda, porque dice que son 5 protones. Bueno, de ahí, lo que yo sé, viendo que son 5 aromáticos, todos uno encima de otro, chavalos, es que está monosustituido. Bueno, entonces yo sé, por lo menos viendo el espectro, sin conocer la estructura de la molécula, bueno, ok, lo que tenés es un aromático monosustituido. Pero ve que este CH2 es desdoblado solo por estos 3, por eso su señal es un cuarteto. Y está a campo más bajo que la del metilo por el efecto, ¿verdad? Del anillo aromático, el efecto que causan los electrones que están girando, ¿se acuerdan? Ok, ahora, estos protones acoplan todos entre ellos. Los aromáticos sí, porque inclusive acoplan a través de la corriente del anillo. Pero estos protones no pueden acoplar con estos, porque vea, 1, 2, 3, 4 enlaces los más cercanos. Los protones aromáticos no pueden acoplar con estos. Por esa razón, o con mucho más razón, de estos 3 chavalos, man, aparecen como un triplete porque solo acoplan con estos. Entonces, resumiendo y ya casi terminando, vean cómo, y yo pensaba llegar al final del capítulo, sí, forget it. Fíjense ustedes, no es que 2 protones equivalentes no acoplen, claro que acoplan. Sí acoplan. Pero esos acoplamientos no se ven. Ahora, vamos a tener casos donde 1 y 2 sean no equivalentes. Ahí sí van a acoplar, ¿verdad? Y ahí sí se van a ver las constantes, digo, el número de picos, ¿verdad? Afectado de 1 por el efecto de 2. Pero si son iguales, chavalos, sí acoplan. Lo que pasa es que esos acoplamientos no se ven. De 1 a 3, lo más común. Y a distancia, a más de 3 enlaces, normalmente no se observa. Última cosa, con eso vamos a ir terminando. Vean, aquí los HA acoplan con los HB. Entonces, la simetría de los picos también delata esto. Resulta que si 2 grupos de protones están acoplando, entonces una señal tiene una simetría, ¿verdad? O sea, los picos crecen en una dirección, por ejemplo, esta señal crece de derecha a izquierda, y con los protones que están acoplando van a crecer en el sentido contrario. Por ejemplo, yo sé que los HA acoplan con los HB. ¿Por qué? Porque viendo las señales, ok, la de HA crece de derecha a izquierda y la de HB crece de izquierda a derecha. ¿Ok? Bueno, chiquillos, lean mucho, estudien mucho. Nos queda para la próxima semana estudiar la parte de constantes de acoplamiento y vean, nada más para decirles,
Después de eso tenemos aquí, vean qué bonito, tenemos ejercicios para resolver. Entonces, no se preocupen, pero sí, por favor, lean y estudien porque hace falta mucho, ¿verdad? Muchas gracias, Andrés. O sea, de corazón, la clase que estamos haciendo ahora es, muchachos, porque este tema se las trae. Una vez que uno ya entiende todo y que ya sabe interpretar espectros, chiquillos, ya van a ver que se siente uno que aprendió bastante, pero el tema no es fácil, por eso estamos dando clases tan pesadas y solo en este tema, clases y video, ¿ok? Recuerden, el martes terminamos, de ser posible, este tema y hacemos práctica. El miércoles, chiquillos, vamos a tener a las 5 para los que puedan clase extra y como siempre, todo se graba. Que tengan buen día, muchachos. Porfa, estudien, ¿verdad? Porfa, estudien porque este tema es difícil. Hoy, chiquillos, tengo una reunión, después de esto, 1 hora y media, entonces no sé si vamos a poder tener horas de consulta, pero los que necesiten preguntarme, por favor, escríbanme por el Slack, ¿verdad? O me mandan un correo. Buenos días.